lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:29 en la mañana. Justamente acá en la ciudad de Guayaquil se va a desarrollar el día de hoy la edición número 109, la 109 sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, la UINL. Y vamos justamente a la recta final de nuestro espacio a tener las entrevistas. Ya mismo vamos a conversar con la doctora Cristina Noemí Armella, presidenta honoraria de la Unión Internacional del Notariado Latino. Antes nos acompaña y estamos honrados de conversar con el doctor David Figueroa Márquez, expresidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Fernando, muy amable. Aquí disfrutando de la ciudad. Gracias. A ver, hay gente que, mucha gente todavía discute que por qué en pleno siglo XXI se sigue manejando la presencia del notario, del notariado. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del notariado, doctor? ¿Por qué están los notarios? ¿Para qué están los notarios? Los notarios estamos para brindarle seguridad a las personas, en su patrimonio, y estoy hablando de seguridad jurídica, y de brindarle certeza en los actos que realizan, y esa necesidad de seguridad, de certeza, no termina nunca. Siempre estamos buscando tener en nuestro patrimonio o en los actos que realizamos seguridad. Esa nos la brindan los notarios que en 91 países ejercen la función notarial, como aquí en el Ecuador. ¿Por qué mantener aún esta práctica en estos tiempos de adelantos tecnológicos y con otras visiones justamente? Los adelantos tecnológicos van de la mano de la seguridad notarial. El notario ocupa todas las herramientas que tiene a la mano para poder brindar más ágilmente, con menor complicación para la ciudadanía, la función de brindarle seguridad. La sensación de tener en orden y en guarda el patrimonio es algo que no termina con los años. Sigue y sigue y sigue. La necesidad de tener constancia fehaciente, oponible frente a cualquiera de la titularidad de un derecho o del compromiso derivado de una obligación, necesita definitivamente por cuestión incluso económica, tener un soporte notarial que es el que brinda esas dos sustentos: seguridad en la titularidad de un derecho y la posibilidad de exigir una obligación con base en un documento redactado por un profesional que está obligado a conocer la normatividad vigente en el área donde se lleva a cabo el acto jurídico y a responder económica, civil y penalmente de su integridad. Ese es un soporte importantísimo que no existe en otros países de los 91 que forman parte de esta organización internacional. Hablamos de que el notariado funciona en 91 países de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Y qué pasa con el resto de países que no forman parte de este grupo? Tienen otro sistema de actuación, tienen otro sistema de verificación o de cumplimiento de sus obligaciones y de exigencia, o de exigencias de sus obligaciones y de cumplimiento de sus derechos, y muchos de ellos se resuelven primordialmente en tribunales. Son los tribunales los que se ven saturados por una importante cantidad de cuestionamientos que resultan de contratos, de adquisición de propiedad, de verificaciones sobre la misma, y en el caso de estos 91 países que forman parte de esta organización internacional mundial, la seguridad y la certeza la brindan los notarios, de tal manera que buscamos evitar que los problemas lleguen a los tribunales con esta aplicación de la norma, con esta asesoría que brinda el profesional del derecho, que es importante destacarlo. Esa asesoría jurídica notarial es mayormente gratuita. Brindamos cualquier tipo de asesoría e información sin necesidad, sin posibilidad, porque actuamos con base en un arancel, sin posibilidad de cobrar honorario por la asesoría, sino hasta en tanto se dé el acto jurídico del respecto del cual pues cobramos la cantidad que el arancel que se establece en la mayoría de los países señala para el cobro de los honorarios notariales. Me parece importante esa diferenciación, o sea, no estamos hablando de un honorario, sino de las tasas o aranceles establecidos de acuerdo a la lógica de cada legislación, de cada país. Y de cada país, las necesidades económicas. Por ejemplo, acá en el Ecuador el Consejo de la Judicatura tiene una tabla con aranceles para cumplimiento obligatorio de los notarios. No sé cómo funciona en el resto de países, doctor. Mayormente así es. Esos aranceles son resultado de un estudio
socioeconómico que se realiza conjuntamente por la autoridad del notariado, considerando el número de notarios, el número de actividades o de actos jurídicos que se realizan, la complejidad de los mismos, el monto de responsabilidad, porque todo implica una responsabilidad del autor del documento. El notario redacta un documento donde se recaba la voluntad de los particulares y convierte un trato económico en un contrato jurídico. Entonces, ese soporte del contrato jurídico que implica que se ajusta a toda la normatividad legal, le da la garantía al particular de que están satisfechos todos los requerimientos y todas las normas que tienen que ver con el acto. Por lo tanto, el documento redactado satisface los intereses de las personas y cumple con la normatividad vigente, además de que el notario participa en la recaudación y entero de las contribuciones que resulten de los actos jurídicos que se elevan los particulares. Le ayudamos al Estado en el aspecto económico, recaudando y enterando por cuenta de los particulares los impuestos que se generan en esas operaciones. Ahora, previo a la pandemia todo era presencial. Con la pandemia cambiaron nuestras lógicas, las de todos. De hecho, estamos transmitiendo desde otra ciudad a través de medios telemáticos lo que antes a nivel de radio no se podía o se lo hacía por teléfono. Hoy lo hacemos de modo telemático y lo mismo pasa con otros aspectos de la vida, por ejemplo, el sector notarial. ¿Cómo ha cambiado la lógica del trabajo del notariado a nivel internacional, a nivel mundial, con los nuevos mecanismos telemáticos, digitales? Porque claro, antes se demandaba la presencia obligatoria de la persona para los actos, contratos, etcétera, hechos que debe certificar el notario. Ahora, ¿cómo se hace, doctor? Es muy útil esta herramienta, es muy útil. Estamos utilizándola a fin de lograr esa inmediatez y lograr esa facilidad y esa agilidad en la comunicación. La usamos y estamos considerando una cuestión. Todas las herramientas jurídicas para darle seguridad y certeza tienen que estar contempladas en la legislación. Por lo tanto, los notarios estamos buscando con las autoridades que se adecuen las legislaciones para que considere la norma que rige la actuación notarial y los documentos jurídicos con eficacia y valor probatorio plenos se adecuen a recibir toda la tecnología que implica la actuación a distancia. La Unión Internacional, liderada actualmente por un colega francés y recién terminada la presidencia de una colega argentina, doña Cristina Noemí Armella, se abocó a trabajar en este tema, a considerar la necesidad de incorporar las herramientas tecnológicas a la utilización notarial y emitió una serie de lineamientos que establecen 3 presupuestos básicos. Primeramente, la capacitación de los notarios para la actuación digital, la capacitación de los usuarios para la actuación digital, la inversión que tiene que realizarse, porque no cualquier herramienta tecnológica es apta para una negociación. Buscamos con esto que la presencia en línea de las personas tenga la garantía de que son efectivamente esas personas las que están compareciendo, independientemente que la suscripción del acto pueda hacerse por la utilización de firma electrónica avanzada, independientemente. Pero tenemos que tener los notarios ante la necesidad de brindar seguridad a los particulares, que quienes están compareciendo en línea efectivamente lo son. Y la única manera de lograr esto es con una herramienta tecnológica que sea administrada y financiada por el propio notariado, lo que implica una inversión importante de recursos para que esta plataforma la pueda controlar el notariado. Con ello, las personas que a futuro pretendan intervenir, como ya sucede en países como Brasil, México está muy avanzado también en el tema, requerirá primeramente una persona comparecer físicamente ante el notario verificar la identidad, verificar que pueda actuar, darle inclusive la utilización de la firma electrónica para que pueda utilizarle en negocios notariales, y una vez que esto se da, se levanta el acta correspondiente que firme el autor, el notario entrega la correspondiente autorización para actuar por vía electrónica y tiene esa autorización tiene una vigencia que se requiere actualizar en la medida en la que se vayan venciendo estas cuestiones. Y todo eso genera necesariamente la obligación de que la norma recoja estos 2 aspectos, el del soporte electrónico que esté normado y el de la posibilidad de actuar para poder generar, con el cumplimiento y la satisfacción de todas las reglas, una actuación
en línea, como se le identifica ya, comparecencia en línea, están compareciendo en línea a través de la utilización de esa firma electrónica para asuntos notariales. Todo esto facilita muchísimo las negociaciones. Actualmente ya varios notariados se vinculan con instituciones como la institución recaudadora, la institución de registro público, donde se pueden inscribir ya por vía electrónica documentos, lo que facilita muchísimo la actuación notarial. Doctor, y con esto cierro. De los 91 países, no sé si hay en el radar una estadística de cuántos han logrado actualizar su legislación para adaptarle a esta nueva realidad virtual, telemática, etcétera. Ya varios, ya muchos más. Esto es algo que implica, como le decía, una combinación de varios factores, y entre los que se encuentra la legislación, y tenemos que pasar por las cámaras. Por lo tanto, hay muchas iniciativas ya de la mayoría de los países, porque es una demanda. O sea, esto la gente lo demanda continuamente, ya deseamos actuar en ello, y los notariados van funcionando bastante bien. Un porcentaje muy importante ya lleva de ello, y en América tenemos a Brasil ya actuando con legislación adecuada, la mayoría de los países, que estamos, por ejemplo, en México, a punto de entrar con este esquema de actuación digital a partir de agosto de este mismo año. Por una inversión muy importante de todo ello, con la capacitación que vamos teniendo para actuar en el sistema electrónico y dejar los libros para sustituirlo por la matriz electrónica, que sea controlada y coordinada por el notariado. Interesante. Doctor, bienvenido al país. Muchas gracias. Y a Guayaquil, sobre todo. Muy gentil. Felicidades a usted y a todos sus auditores. Gracias al doctor David Figueroa Márquez, expresidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado Latino. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.